Saludos y bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Les damos la cordial bienvenida a este su programa Betlehem, transmitiendo desde la Iglesia de Cristo Judá Ebenezer, Puebla. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Juan Carlos Pérez. Gracias, Gerardo. Pues nuevamente estamos acá, muy contentos, muy felices de poder nuevamente tener la oportunidad de hablar de la palabra, que es algo tan especial para nuestras vidas y es lo que nos sustenta. Así que ya estamos listos, Gerardo. Amén, amén, gloria a Dios. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Elías Pérez. Bendiciones, hermano. Amén, mi hermano Gerardo, pastor, Dios les bendiga. Una enorme bendición poder estar nuevamente en este programa, Bethlehem, la casa del pan. Realmente es una enorme bendición, una enorme emoción también poder compartir la palabra por medio de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, y ahí vamos a estar transmitiendo primeramente Dios. Amén. Bueno, sin más que hablar, vamos a otorgarle la palabra a nuestro amado pastor en esta bonita noche. Amén. Pues quisiéramos hoy platicar sobre la Biblia definitivamente, pero quisiera que hiciéramos un acercamiento a la historia, a lo que la palabra nos quiere enseñar en el libro de Ruth. En Ruth 1:1 dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquí, pues nosotros empezamos a ver esta historia que nos deja muchas enseñanzas. Ellos vivían en Betlehem, vivían en la casa del pan, pero las circunstancias que rodeaban en ese momento esta historia hace que ellos tomen la decisión de irse a tierras extranjeras, abandonaran donde ellos eran sustentados y se fueran a Moab, a un país donde definitivamente tenían otras costumbres, tenían otras tradiciones. Era un pueblo que adoraba a dioses extraños, no adoraban al verdadero Dios. Entonces nosotros miramos que viene toda la narración, luego miramos cómo viene una serie de sucesos a la vida de esta familia. Muere la cabeza, el jefe de familia, mueren los 2 hijos de Noemí. Y entonces miramos una narración, pero lo que nosotros quisiéramos platicar hoy con cada uno de ustedes y que podamos nosotros aprender es algo que le sucede a Noemí. Y nos vamos a saltar desde el versículo 1, nos saltamos a Ruth 1:19. Si ustedes tienen ahí una Biblia ahora, pues la facilidad de ver en internet o en su teléfono celular. Dice, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Aquí ya nos está hablando de Noemí y Ruth. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, o sea, regresan a su tierra, regresan a Betlehem, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. O sea, yo miro acá pues que era una familia amada, era una familia que los demás vecinos los habían extrañado por el tiempo en que ellos se habían ido. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Cuando nosotros miramos en la Biblia, Noemí quiere decir dulzura. Y ella les responde en el versículo 20, no me llaméis Noemí. O sea, ella empieza a sacar lo que había en su interior. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces empezamos a ver acá este diálogo que nos enseña la Biblia. Ya no me llaméis Noemí, ya no me llaméis dulzura. O sea, ¿con qué tono lo pudo haber dicho? Cuando ellos empezaron a decir, ¿no es esta Noemí? ¿Por qué decían, no es esta Noemí? ¿Será que ya no la reconocía? ¿Será que su aspecto era otro? ¿Qué era lo que ellos miraban o veían para que dijeran, ¿será que la que viene ahí es Noemí? Pues tiene algunos rasgos. Y ella les responde, no me llaméis Noemí, ya no me llaméis dulzura, llamadme Mara. Ella se autonombra. Mire qué interesante esto. Ella, su condición, o sea, la condición interna que ella ya llevaba, hace que de su boca brote otra condición. Llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mara quiere decir amargura. Y en el 21 dice, llena me fui. O sea,
Entonces esto también tenemos que nosotros hacerle un zoom, porque entonces, ¿por qué se fueron? O sea, estaban llenos. O sea, estamos hablando de palabra. O sea, ellos eran parte de una casa, de una región, si ya lo miramos desde el ángulo espiritual, donde había palabra, donde estaban siendo sustentados, pero ellos tomaron la decisión de irse. Y eso pues también me trae en este mismo momento a la mente que en otros programas hemos hablado cuando un papá o una mamá toma la decisión de emigrar al norte y de dejar acá pues a su familia. Incluso también conocemos de hermanos en Cristo que pues han abandonado los caminos de Dios, deciden irse a otro país, pero pues tal vez no les va como ellos pensaban que o consideraban en sus pensamientos que les iba a ir. Entonces ellos tal vez no pensaban lo que les iba a suceder. O sea, le vinieron una serie de situaciones las cuales son difíciles, son complicadas. Pero dice, llena me fui y ahora el Señor me ha hecho volver vacía. O sea, en este momento ella, pues, tal vez en alguna manera empieza a culpar al Señor. Y muchas veces nosotros empezamos a culpar a Dios de cosas que nos suceden, pero muchas veces esas cosas que nos suceden fueron nuestras decisiones. Tal vez no nos dejamos llevar por el consejo. Tal vez nos aconsejaron y nos decían, no lo hagas, no tomes esta decisión. Pero entonces el tema central que hoy queremos compartir con ustedes es que ella fue llena de amargura. O sea, una condición que trae muchas consecuencias al cuerpo, al alma y al espíritu. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes amargura en tu corazón? Porque por eso estamos exponiendo la palabra. Entonces la pregunta directa a tu vida es, ¿tienes amargura en tu corazón por algo que te sucedió? Acá Noemí había regresado llena de amargura y eso trae consecuencias. Entonces vamos a empezar a ver lo que puede acarrear el nosotros tener amargura en nuestro corazón, ya que según miramos en la Biblia, Elías es una situación que afecta al ser integral, afecta el cuerpo, el alma y el espíritu. Sí, es correcto. Definitivamente a través de la Biblia vemos muchos personajes que se llenaron de amargura. La amargura pudo llegar a través de muchas maneras también, así como en el caso de Noemí, pues llegó por una decisión que ella tomó, pero esa amargura puede llegar a afectar el alma y el alma va a impactar el espíritu, haciendo morir incluso pues nuestro deseo de buscar o estar llenos del Espíritu Santo. Ahorita que mencionabas, pastor, el tema de Noemí, pues me venía algo a la mente y es de que realmente ellos tomaron la decisión de irse, ¿verdad? De irse a otro lugar donde el Señor no les había mandado por una necesidad, porque dice que había un tiempo de hambre, ¿verdad? Entonces, el hambre es una necesidad. Pero entonces ahora, como lo estamos explicando a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas necesidades, sin lugar a dudas, una de ellas es el hambre, ¿verdad? El tener hambre, la comida, pero también se me venía a la mente que muchas veces tal vez alguien tomó la decisión de irse incluso de su casa espiritual, es decir, de su iglesia, porque tenía una necesidad de ser visto, ¿verdad? Tal vez él estaba metido en un departamento, tal vez tú en algún momento o alguien que conoces estaba metido en algún departamento, pues para servirle al Señor, pero como la iglesia era muy grande o tal vez era muy pequeña, no te daban ese privilegio y tú tenías esa necesidad, ¿verdad? De que, yo quiero que me miren tocando tal vez arriba en la alabanza, y esa necesidad te hizo irte a otro lugar en donde el Señor no te había llamado, y tal vez en ese momento pasaron circunstancias, porque dice ahí Noemí incluso entendía el trato del Señor que me hizo amarga, ¿verdad? Es un trato del Señor, pero tal vez el Señor entonces empezó a hacer un trato que no te correspondía porque te fuiste de la casa en donde el Señor te quería a ti, ¿verdad? Entonces, a veces uno las propias, como mencionaba el pastor, las propias decisiones a uno lo pueden llenar de amargura. El problema es que llegue la amargura al espíritu y que así dejemos de buscar al Señor y empecemos a culparlo a Él. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué no tengo una relación estable? ¿Por qué? Porque uno se empieza a llenar de esa amargura
Pero ¿qué decisiones tomamos previo a que nos aconteciera esos problemas? Pues esa realmente es la pregunta en este momento, ¿verdad? ¿Qué decisiones tomamos que nos llevaron a una amargura? Sí, entonces tendríamos que, primero, lo que tenemos que hacer es reconocer que hay amargura dentro de nosotros. Por ejemplo, el Salmo 73:21, aquí habla Asaf y en la versión Las Américas dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Entonces, y trae una consecuencia porque dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Y la otra parte, pues es fuerte, dice, era como una bestia delante de ti. Entonces, cuando viene un proceso de involución, entonces nos empezamos a apartar del camino de Dios y eso empieza a traer consecuencias en nuestra vida. Y entonces muchas veces lo que trae consecuencia es que trae amargura. Porque cuando nosotros miramos, y esto va exactamente con lo que estabas hablando, Elías, porque acá en el Salmo 73:22, Asaf empieza a, a dar una serie de características de por qué él se sentía amargado. Y en el Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces miramos nosotros acá, o sea, ya miramos otras situaciones. Miramos que Noemí abandonó la casa del pan, abandonó donde era sustentada espiritualmente. Se fue a otras tierras lejanas, extrañas, perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Y pues eso definitivamente, aparte que crea tristeza, es algo muy doloroso, crea una amargura en el corazón. Ahora, aquí miramos otro caso, donde Asaf, un siervo de Dios, dice que por la envidia, porque él tuvo envidia de los arrogantes, tuvo envidia al ver la prosperidad de otros. Entonces también le entró amargura en su corazón. Ahora, el problema acá es que ya la amargura lo llevó a que su mente fuera afectada, porque dice, entonces era yo torpe sin entendimiento. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es venir a la palabra. Era como una bestia delante de ti y esto me recuerda a mí a Nabucodonosor con su arrogancia cuando él dice, no es esto, no es todo esto lo que yo he creado. No es mi mano, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, mi capacidad, mi sagacidad. Y entonces dice que en ese momento él se convirtió en una bestia. O sea, se quedó sin entendimiento. Entonces, por eso es la importancia que nosotros tenemos que comprender y entender y pedirle al Señor y decirle, Señor, ¿será que hay amargura en mí? Tienes hoy que analizarte y tienes hoy que presentarte delante de Dios y decir, ¿será que tengo amargura? ¿Será que tienes amargura en tu corazón? Te fuiste de una iglesia y ahora no quieres regresar. ¿Por qué no quieres regresar? ¿Hay amargura? Y muchas veces lo más difícil es reconocerlo. Esa es una de las situaciones que es más complicada, venir y reconocer y lo tienes que reconocer primero delante del Señor, porque Él es quien te va a sustentar. En Apocalipsis dice que iba a ser lanzada una estrella que se llama ajenjo. Ajenjo quiere decir amargura. O sea, en este tiempo hay un ataque hacia los hijos de Dios y es por medio de la amargura. Por eso muchos han abandonado las iglesias, por eso muchos han dejado de servir. Entonces, eso es lo que hoy queremos platicarte y decirte, tienes que volverte, tienes que dejarte ministrar, tienes que acercarte para ser restaurado, para ser restaurada, porque ya no puedes vivir así. ¿Por qué? Porque eso va a empezar, ya está dañando tu alma, pero también empieza a dañar tu cuerpo, porque la amargura la vemos reflejada muchas veces en el cuerpo, Gerardo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Ana. Le provocaba lágrimas, le provocaba enojo. Dice la Biblia que describe que tenía un semblante triste, un semblante enojado, un semblante decaído, lo menciona la Biblia. Entonces la amargura nos afecta en muchos ámbitos de nuestra vida.
Nos afecta, como veíamos ahorita, de decaer en la gracia de Dios, nos afecta físicamente, nos afecta en nuestras labores diarias, nos afecta en la iglesia, nos afecta en la casa. Entonces, la amargura, como decía también hace un momento usted, pastor, nos hace ir involucionando. En lugar de avanzar, nos echa de reversa. Amén. Sí, entonces por eso es importante, porque digamos a hacerle un acercamiento a Ana, miramos que ella deseaba intensamente, ella deseaba, anhelaba tener un hijo y le rogaba al Señor, pero su contrincante, porque así es algunas versiones, que era Penina, que era la otra esposa que en ese tiempo el hombre podía tener varias esposas, pues la irritaba. Entonces eso había creado en ella una esterilidad. Cuando ella fue sana de eso que sentía en su alma y tal vez aún en su espíritu, impactó en su cuerpo. Entonces, aquí podemos sacar una deducción. Podemos decir entonces que a veces la amargura es tan fuerte que puede provocar una enfermedad en el cuerpo. Entonces, ¿no será que hay una amargura en tu alma y eso se está reflejando en una enfermedad en tu cuerpo? Entonces, por eso hoy viene la palabra, porque la palabra nos viene a libertad, porque la palabra nos viene a sanar. Entonces, hoy Dios desea que tú seas sano de toda amargura que pudo haber penetrado en tu corazón, de toda amargura que pudo haber penetrado en tu alma. La amargura pudo haber entrado en ti por una injusticia tal vez de un ser querido, tal vez de una autoridad. La amargura pudo haber entrado en tu vida tal vez porque te lastimaron, te dañaron en una iglesia, por ejemplo. Y muchas veces uno la decisión que toma es, bueno, hay muchas iglesias, entonces me voy a otra iglesia. Pero debes de tomar en cuenta que en este tiempo es un tiempo peligroso y un tiempo delicado. Y que también muchas veces el pueblo de Dios en algún momento se puede llegar a malacostumbrar. Porque como dice, bueno, aquí hay muchas iglesias, como que fueran carnicerías. Si no me atienden bien en esta, me voy a otra. Si no me atienden bien en esta, me voy a otra. Y no es así. Eso tenemos nosotros que hablarlo. Y por eso te decimos, tal vez este mensaje no es muy popular. Tal vez este mensaje no va a ser muy popular y tal vez no vas a decir amén. Pero eso es lo que está pasando actualmente con el pueblo. Entonces, lo lamentamos. Si fuiste lastimado, pues lo sentimos, lo lamentamos. Pero eso no quiere decir que tú vengas y te alejes de Dios, que tú estés peleando con Dios. No puede ser. Tienes que recapacitar, tienes que volver en sí. Tienes que venir delante de Dios y exprésale y dile, Señor, dile, Padre, me hicieron esto. Pero eso entonces no quiere decir que estés peleando con Dios y que te hayas alejado. Entonces el mensaje que hoy te venimos a decir es, exponte delante del Señor y saca eso que tienes, esa injusticia, ese dolor. Aquí miramos también el otro personaje, Asaf, quien vimos, tenía envidia, como decía Elías. Tal vez tú te esforzabas, nunca te llegaron a tomar en cuenta para un privilegio y por eso dijiste, bueno, entonces aquí no me toman en cuenta, mejor me voy. O tal vez, mira, lamentablemente, a veces sucede que viene y tal vez te pudo suceder a ti, que como no te tomaban en cuenta, vinieron de otro lugar y ahí te ofrecieron. Y te dijeron, mira, si te vienes con nosotros, de una vez te nombro director de alabanza. Si te vienes con nosotros, de una vez te nombro diácono.
si te vienes con nosotros de una vez, copastor, o de una vez te doy el privilegio que prediques el domingo. Y cuando fuiste, como no ibas con el agrado del Señor, tal vez ahí te lastimaron. Y tú dijiste, bueno, allá no me daban oportunidad y aquí me lastimaron, mejor me retiro de una iglesia. No, tienes que recapacitar. Así no es la forma, pero tienes que regresar a los caminos del Señor. Esto es muy importante, porque si no, la amargura te va a seguir consumiendo. Y el problema es que el siguiente paso es que vas a empezar a contaminar a otros. Por eso te digo, o sea, tal vez el tema de hoy, tal vez no es muy popular lo que estoy comentando, pero es necesario que lo hablemos, porque Dios quiere sanarte. Así dice la palabra, él vino por los enfermos. Y cuando está hablando de enfermos, Elías no solo está hablando de enfermos del cuerpo, sino que también está hablando de enfermedades del alma. Y la amargura es una enfermedad del alma. Sí, sin lugar a dudas, pues esas enfermedades pueden impactar el cuerpo, ¿verdad? Como lo acabamos de comentar, la salud incluso. Pero retomando un poquito el tema de Asaf y Ana, ¿verdad? Yo, ahorita que estaban platicando al respecto, los comparaba un poquito porque realmente ellos lo que estaban viendo no era al Señor, ¿verdad? Sino que ellos lo que estaban viendo era a los demás, porque dice que Asaf tenía envidia de los demás, porque los demás estaban prosperando. Tal vez digamos que tú sigues en la casa, ¿verdad? Que tú sigues en la iglesia y demás, pero en lo secular tú te das cuenta de cómo a los impíos, tal vez, o los que no creen en el Señor, están prosperando. Y eso hace que te llenes de amargura y el problema es de que esa amargura ya no te deja avanzar, ni en tu vida secular, ni en tu vida espiritual tampoco. Y ahorita me ponía pues a pensar un ejemplo ahí, así rapidito, y pues no podemos hablar de nadie más, sino que solamente de nosotros, ¿verdad? Pero yo me recordaba que en la universidad, un ejemplo así tal vez muy pequeño, pero en la universidad, cuando estaba empezando los años de la universidad en el tema de matemáticas, yo veía como a mis compañeros, ¿verdad? Y que eso fue un error muy grave para mí, pero yo veía como a mis compañeros se les hacía tan fácil la matemática que tal vez a mí no me iba mal, pero a ellos sin estudiar y les iba súper bien y yo decía, pero si yo me pongo a estudiar para al menos sacar un 9 de 10, un 8 de 10, cuando mucho, ¿verdad? Entonces yo me ponía a ver a los demás y entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué si ellos ni siquiera van a la iglesia? ¿Y por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo sirvo? ¿Por qué tú no me das esa sabiduría que ellos tienen? Realmente mi entendimiento estaba mal, ¿verdad? Como dice aquí Asaf, él no tenía entendimiento. Entonces yo me ponía a ver a los demás y yo me ponía con mucha amargura porque yo decía, a ellos les va súper bien porque a mí no me va bien, ¿verdad? Entonces uno se pone a pelear con el Señor y realmente no es así, ¿verdad? No es lo que tiene que hacer uno. Entonces Ana también, ¿verdad? La estaban rivalizando porque veía que las demás daban a luz y la única que no podía dar o no podía tener descendencia era ella, ¿verdad? Entonces ambos estaban viendo a los demás, pero no estaban viendo al Señor, ¿verdad? Que realmente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver al Señor cuando venimos a la iglesia, en todos nuestros aspectos, en la vida secular, en los estudios, en el trabajo, en la iglesia. Lo que tenemos que hacer es ver al Señor, porque si nos ponemos a compararnos con los demás, y nosotros podemos saber cuántos a ellos les dan privilegios o cuánto el Señor les ha dado sus carros, lo demás, tal vez nos vamos a llenar de amargura y el Señor no quiere eso para nosotros. Entonces nos vamos a detener, ¿verdad? Va a venir el Señor y este no entendí, entonces voy a tener que tratarlo, ¿verdad? Y no vamos a poder prosperar porque tenemos amargura. Sí, y digamos también, cuando nosotros miramos en la palabra, esa palabra amargura, hay diferentes palabras hebreas que nos amplían el significado. Por ejemplo, amargura también puede ser, no es solo aquella persona que anda molesta, que siempre anda enojada y que a veces nosotros ahí la identificamos, ¿verdad? Decimos, esa persona, como solo anda enojada, decimos, esa persona está de plano que está amargada. No, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el concepto se amplía. Y una de las características de una persona amargada y cómo se puede manifestar la rebeldía es que es una persona que le gusta contender, que le gusta pelear. Es una persona que siempre está descontenta, que todo lo que uno quiera hacer le parece mal, siempre.
O sea, siempre va en contra. También dice que pues una persona rebelde. Entonces esas son características. Entonces empezamos a dar cuenta nosotros que la amargura se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, una de ellas es siempre querer estar en contienda, o sea, siempre querer llevar la contraria. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis, Gerardo, de que no solo es, digamos, lo que a veces conocemos de un mal carácter o que siempre está enojada, sino es una persona que le gusta estar contendiendo. Sí, nos damos cuenta que, como usted ahorita mencionaba, que las características de la amargura se amplían más a la luz de la palabra. Vemos que está tristeza, calamidad, descontentos y, como dice usted, contender. Contender, en este caso, hay veces que en la misma iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar, que es la iglesia, a veces no nos gusta cómo nos mandan a hacer las cosas, no nos gusta cómo nos dicen, no nos gusta, y empezamos una pelea. Empezamos a contender con el hermano. Entonces, si vamos a la palabra, nos damos cuenta que ahí también reflejamos amargura, que ahí también se está brotando en nosotros una raíz de amargura. Entonces podemos darnos cuenta que la amargura no siempre es estar triste o estar con cara de enojado. No, no, no. La amargura se representa y se amplía mucho a la luz de la palabra. Amén. Entonces, vamos a ver algunos otros casos en la segunda parte, pero también vamos a hablar sobre la solución, ¿verdad? La solución, pues, definitivamente es Cristo Jesús, pero volvemos en unos segundos. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. El tema de la amargura. Veíamos hace unos momentos tocábamos algunos puntos acerca de Ana, tocábamos algunos puntos acerca de Asaf. Vamos a seguir revelando todos estos puntos a la luz de la palabra. Le damos la palabra a nuestro amado pastor. Amén. Y quisiera también platicarles de Génesis 26:35. Dice, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Entonces aquí nosotros estamos viendo otro contexto de otra familia. Aquí lo que miramos nosotros es que uno de sus hijos, o sea, el hijo de Isaac y Rebeca, que es Esaú, estoy hablando de Génesis capítulo 26, versículo 34 y 35, por llevarle la contraria a los papás, fue a buscar mujeres de otros pueblos. Y eso creó amargura para Isaac y para Rebeca. Pongámosle en el contexto actual. Hay una familia
cristiana, buscando de las cosas de Dios. Y un hijo o una hija, pues, se enamora de alguien que no conoce de Dios. Esto puede causar una amargura en la familia. Porque ¿qué podemos hacer? O sea, digamos, te quiero hablar a ti, papá o mamá. Tú que desde pequeño empezaste a instruir a tus hijos en los caminos de Dios. Los llevabas a la iglesia, tratabas de esforzarte, de darles buen ejemplo, de darles buen testimonio. En el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros como papás, porque pues no somos perfectos, pero buscamos agradar a Dios y tal vez tú llevabas a tus hijos, pero ellos llegaron, ¿qué tal? A la adolescencia o un poquito más de la adolescencia, y ahí en la universidad viene un joven y no lo vamos a juzgar, pero sin conocer de Dios. Tú guardaste a tu hija, le enseñaste los principios, le enseñaste de que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Le enseñaste los principios y ella la enamoró este joven. Y lo primero, empezar a ir a fiestas, ir a bailes, incluso tal vez hasta drogas, y viene y se la lleva. ¿Será que tú tienes amargura en tu corazón por eso? Pues de plano es difícil. Yo también soy papá. Y yo no sé, digamos, si esa es tu situación, pero eso es lo que el Señor puso ahorita en mi corazón. Y yo te entiendo y te puedo comprender. Pero ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir orando por tu hija y entregársela al Señor, porque tú le enseñaste esos principios. Y no puedes terminar tu vida así. No puedes terminar tu vida así. ¿Qué vamos a hacer? Y si ya nacieron los nietos y tú todavía estás peleado con tu hija por esa situación y no la quisiste bendecir, pues mira, el consejo, esto es personal, esto no es doctrina, esto es un pensamiento personal que yo aprendí a lo largo de esta vida cristiana, es bendícela o bendícelo si es tu hijo. Porque Esaú lo que hizo fue crear amargura. Y luego miramos que a Isaac se le apagan sus ojos, porque daña. Entonces hay que sacar esa amargura. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que ir delante del Señor y decirle: Señor, ya no aguanto más. ¿Cuánto llevas molesto con tus hijos, con tu hija que se fue de casa? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años? Pues no sé, pero pues aquí te quiero entregar yo esta palabra, que es lo que sentía en mi corazón, Gerardo. Pero tú también tenías otro ejemplo, ¿verdad? Yo tenía un ejemplo acerca, igual, hablando de la amargura, por ejemplo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como oídos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Amén. Bueno, ustedes van a decir, mis hermanos, ¿qué tiene que ver este texto, este versículo, con el tema que estamos hablando en este momento, que es la amargura? Bueno, una de las raíces, como hablábamos hace un momento cuando venimos a la luz de la palabra, se amplía el panorama. Una de las raíces de la amargura es la obstinación. Había perdido su reinado, había perdido ya la bendición que el Señor le había dado por la obstinación, por la amargura que tenía en su corazón. Cuando él veía que Saúl, se me había ido el nombre, y tan certero que estaba, ¿verdad? Cuando Saúl empezó a desobedecer los mandatos del Señor, empezó a desacatar todo lo que el Señor le mandaba, él empezó a perder la comunión con el Señor, empezó a llenarse de amargura, incluso empezó a llenarse de odio y tristeza hacia David, que él empezaba a prosperar. Entonces, aquí en este versículo dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y si lo traemos a nuestros tiempos y si lo traemos a nuestra realidad, aquí nos damos cuenta que nosotros podemos perder la cercanía con el Señor por estar amargados, por llenarnos de obstinación, por no escuchar la palabra del Señor que a veces viene a nuestras vidas, y estar en obstinación, en que sabemos que está el Señor, sabemos que nos está hablando, sabemos que está atrás de nosotros, pero nosotros, como estamos amargados y estamos en obstinación, damos la espalda y
salimos. No queremos estar ahí. Esa es una de las raíces de amargura que también aparta de la presencia del Señor y te hace perder una comunión con el Señor. Amén. Sí, eso tienes toda la razón. Y ahorita que mencionas esa palabra comunión, con eso también vamos a ver que es muy importante el poder estar cerca del Señor y poder ahí sí que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, así estoy, o sea, quiero ser sincero contigo, Señor. Estoy amargado porque me ha pasado esto, me han pasado todas estas situaciones en la vida. No he podido salir adelante. Y entonces tienes que ir delante de Dios, que no hay otro camino, hermano, hermana. O tal vez tú eres alguien que no te han hablado del Señor Jesucristo y ahorita has llegado a una edad donde y volteas para ver atrás en tu vida y dices, no he alcanzado nada, ¿qué me ha pasado? Y puede venir a ti la amargura. O tal vez el vicio también, o sea, el alcohol, la drogadicción, la prostitución. Eso también al final cansa y se volvió ya una enfermedad crónica en ti, no puedes salir y amargó tu vida y eso ha amargado a tu familia. Tal vez tus hijos están amargados porque tú estás destruyendo tu hogar. Entonces yo te presento hoy que la única, pues, forma de que puedas salir adelante es que le entregues tu vida al Señor, que te entregues a Dios. No hay otro camino, no lo hay. No sé si tienes algún otro ejemplo, Elías. Sí, un par de ejemplos más, pero solo retomando el tema de Isaac y Rebeca, justamente lo estaba leyendo hoy, ¿verdad? Por la tarde, y pues estaba viendo que Isaac y Rebeca estaban amargados por lo que había hecho su hijo, ¿verdad? Entonces, bien realmente en la palabra del Señor está toda la sabiduría, y ahí hay un proverbio que dice, Proverbios 17:25, el hijo necio, entonces ahí ya se empieza a ver la necedad, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Entonces quiere decir que la necedad de un hijo puede amargar a un papá, ¿verdad? La necedad de, si yo quiero hacer esto y esto y esto, entonces eso puede amargar al papá. Entonces aquí el pastor ya vio el ángulo de la perspectiva de un papá, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que te haya amargado alguna necedad de un hijo, de una hija? Pero viéndolo desde el punto de vista como hijos, ¿verdad? ¿Será que en algún momento hemos actuado con necedad? Y dice la palabra del Señor, honra padre y madre. Lo vimos en la anterior, ¿verdad? En Bethlehem, en el episodio anterior, honra padre y madre. Pero realmente no los vamos a honrar si en nuestro corazón hay una actitud de necedad. Incluso la necedad es antagonista o pelea con la sabiduría. Entonces tampoco vamos a llegar a alcanzar tener sabiduría si somos necios, ¿verdad? Y realmente vamos a amargar a nuestros papás. Imagínense llegar a ese nivel de amargar. Entonces nuestros días se van a hacer acortados porque dice la palabra que si los honramos se van a alargar nuestros días. Entonces a ti, hijo, ¿verdad? A ti, hija, si en algún momento tú puedes detectar que hay necedad en tu corazón, mejor detente. Y si tú, tu papá, tu mamá te dio una instrucción, ¿verdad? No hagas esto, no hagas aquello. Y tú en tu corazón dices, lo voy a hacer. Tal vez ahí es donde te tienes que detener antes de llegar a causarle amargura a tu papá o a tu mamá, porque eso sin lugar a duda no va a traer cosas positivas a tu vida. Incluso hay un ejemplo en Jeremías también que dice que Raquel dice que llora en lamento y tiene una amargura inmensa porque sus hijos se habían alejado de la casa. Y esa palabra hijos también se puede traducir como descendientes. Entonces tal vez incluso los abuelos, ahorita pues me venía a la mente, ¿verdad? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero he visto un montón de imágenes últimamente de que están unas personas con sus canas y todo orando por sus nietos. Realmente así es, ¿verdad? Los abuelos, las abuelas oran por sus nietos, pero hasta a ellos les puede alcanzar la amargura al ver la necedad de un hijo, de una hija, ¿verdad? De un nieto, de una nieta. Pueden llegar a afectarlos, entonces ahí es donde nos tenemos que detener. Ahora bien, también es importante la administración, creo, pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos tal vez no nos damos cuenta que estamos amargados. Porque la amargura, como pudimos ver, se presenta o de diferentes maneras. Pero aquí me llamaba la atención también, por ejemplo, el caso de la tsunamita, ¿verdad? Porque la tsunamita dice que ella tenía amargura en su corazón porque había muerto su hijo. Pero entonces va con el profeta y el profeta le dice, no la detengas.
porque ella está amargada, solo que el Señor me ocultó ahorita porque está amargada. Entonces los ministros tienen esa capacidad de discernir, ¿verdad? Esa capacidad de ver más allá, y al menos ahí ella discernió que tenía amargura. Tal vez ni siquiera ella sabía que tenía amargura, pero él vio, no, incluso también el apóstol Pedro me recordaba ahorita con el mago, ¿verdad? Con Simón, porque él le dice, cuando ya después de que Simón hizo todo lo malo y quiso comprar la llenura del Espíritu Santo con dinero, y Pedro lo reprende, ¿verdad? Pero Pedro al final de esos versículos le dice, tú estás amargado. Entonces los ministros tienen esa capacidad de ver si tenemos amargura. Pero ¿cómo vamos a llegar a entender que tenemos amargura si tampoco nos ministramos, ¿verdad? Si no vamos delante de nuestros pastores, delante de nuestra cobertura o delante de nuestros papás incluso, ¿verdad? Entonces también es un llamado a que tú vayas y te ministres, que hables con tus pastores, con tus papás, para ver si en tu interior hay una raíz de amargura, porque la raíz no se ve, ¿verdad? Uno ve el árbol, uno puede ver el fruto, pero la raíz uno a simple vista no la puede ver. Entonces ahí están los ministros, ahí está el pastor que va a ver, no, tal vez tienes esta amargura y no te ha dejado avanzar. Incluso, perdón que me vaya a alargar un poco, pastor, pero me recordaba el ejemplo de un pastor que ahora que es nuestro amigo, pero es pastor, y les doy el ejemplo porque él siempre nos lo contaba. Dice que él en una ocasión fue a ministrarse porque estaba pasando un proceso muy difícil. Pues estaba pasando por escasez económica, muchos problemas que él tenía. Entonces se fue a ministrar y viene, y supuestamente él pensaba de que esos problemas eran por X o Y razón, ¿verdad? Pero viene el pastor y le dice, no, ¿sabes qué? Tú tienes esto porque tu papá te hizo esto y tú no has perdonado a tu papá. Entonces tal vez incluso ahí tenía amargura, pero él no lo sabía, ni siquiera se recordaba tal vez de eso, pero vino el pastor o vino el delegado, ¿verdad? Y le dijo, tú tienes esto. Entonces ahí empieza también a tratarnos, ¿verdad? La amargura. Amén. Sí, qué tremendo lo que estás hablando, Elías, de la administración. Nosotros hablamos de la administración, es poder llegar con un ministro y sacar aquello que lo tienes guardado. Porque fíjate que ahí en el Salmo 32:3 dice, mientras callé, mi cuerpo se consumió. Pero cuando nosotros miramos otras versiones de la Biblia, dice, mientras callé, mis huesos se consumían, mis huesos se gastaban. ¿No será que hay alguna enfermedad en ti que te estás desgastando? Pero es por la misma amargura que tienes. Entonces es necesario que vayas y hables y pidas consejo. Nosotros ahí tenemos, ahí está la página, tú puedes escribir. Y nosotros te podemos atender, si no, tú no tienes un pastor. Entonces nosotros te podemos dar un consejo, te podemos ayudar. Mira, nosotros estamos dando esta palabra y nuestro objetivo no es que vengan acá a esta casa, sino nuestro objetivo es ser un canal de bendición y de ayuda. Y ya nos ha pasado. Hay personas que nos han escrito y nos han dicho, estoy al borde del suicidio. Y pues les hemos atendido en la misericordia del Señor. Entonces, ¿no será que ese es tu caso? Pero tienes que botar tu orgullo también y decir, sí, necesito auxilio, necesito una ayuda urgente. ¿Para qué? Para que puedas sacar todas esas cosas, porque puede ser que por eso es que tienes alguna enfermedad, y a veces esas enfermedades que uno va con diferentes médicos y nadie le encuentra qué es, pero es la amargura. Pero ya nos avanzó el tiempo y quisiéramos pasar a la parte de lo que la Biblia nos presenta, la solución. ¿Cuál entonces es la solución? Pues para combatir lo amargo, pues lo tenemos que combatir con dulzura. Y en la Biblia nos habla, por ejemplo, de muchas cosas dulces, pero una de ellas es la miel. ¿Y la miel qué es, Gerardo, en la Biblia? En la Biblia, bueno, en estas situaciones podemos atribuir que la miel es dulzura, es frescura, es palabra. Amén. Efectivamente, es la palabra. Entonces, lo que va a venir a ir arrancando esa amargura que tal vez ya se incrustó en tu corazón, en tus entrañas, tal vez está en lo profundo de tu ser, es por medio de la palabra. Es la miel. La miel quiere decir palabra. La miel en la Biblia quiere decir revelación. Pero también hay algo muy importante.
Y dice la Biblia que demos vino dulce al que está amargado. Y cuando hablamos de vino, no vayas a creer que vamos a poner una botella acá y te vamos a invitar a una copa de vino. No, no. Eso es con una mente, sería una mente carnal. No te estoy hablando con una mente espiritual. Y cuando hablamos de vino, estamos hablando de la santa cena del Señor, de la cena del Señor, lo cual Él dio la instrucción. Él dio la instrucción. Él no dijo, celebren mi nacimiento, no. Él dijo, celebren mi muerte y resurrección. Y es por medio de la santa cena del pan y el vino. Pero qué sorpresa la que yo me vine a llevar acá, cuando vengo acá a Puebla, y hermanos me comentan que aquí hay iglesias que solo una vez al año celebran la cena del Señor y que les piden un montón de requisitos para poder participar de la cena del Señor. Pues yo me levanto hoy y me paro acá y les digo que eso no es correcto delante del Señor. Porque la Biblia dice que nos acerquemos a Él cuantas veces querramos. Cuantas veces nosotros querramos, podemos participar de la cena del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que hayan iglesias que solo una vez al año le ministren la cena del Señor? Si la cena del Señor tenemos tantos beneficios del pan y del vino, porque tal vez son dos elementos, es un pan y es el jugo de uva, el cual nosotros ingerimos, pero por nuestra fe a esos elementos naturales le damos por la fe un sentir espiritual y se vuelve algo celestial donde estamos absorbiendo la genética del Señor. Entonces, y también no es lo de la cena del Señor, también tenemos que darle el respeto que se merece. No como dijo un pseudo predicador, que la cena del Señor se puede ministrar con una pizza y una Coca-Cola. ¿Cómo así? ¿Cómo se atreve a decir eso? No es posible. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú sin tomar la cena del Señor? Tú que te alejaste de la iglesia. Nosotros venimos a encontrar acá unos hermanos que habían sido abandonados, podemos decir, y que desde la pandemia no habían participado de la cena del Señor. Si eso es algo tan grande, es algo tan glorioso, entonces no podemos. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo tú no has tomado la cena del Señor? Entonces una forma de ministración, una forma para que saques la amargura de tu corazón, es que tú participes de la cena del Señor. Pastor, pero estoy en pecado. Pues entonces arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como blanca nieve los haré, dice el Señor. Él te perdona, pero tienes que arrepentirte. Tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar el alcoholismo, tienes que dejar la drogadicción, tienes que dejar la prostitución, porque así está en la Biblia. O sea, perdóname, pero también es necesario que nosotros te hablemos transparente. ¿Por qué? Porque es el tiempo final y para eso estamos acá. Pero es necesario que saques la amargura de tu corazón. Eso puede hacer que te está consumiendo. ¿Algo más, Elías, que tú tengas? Sí, sin lugar a dudas, ahorita que lo relacionabas, pastor, con la Santa Cena, me llama mucho la atención porque desde un inicio pudimos ver, ¿verdad?, que las aguas, según número 5, se vuelven amargas, ¿verdad? Pero entonces viene el Señor y Él dice en Éxodo 15:25, no lo voy a dar lectura, pero Él dice que las aguas las vuelve dulces. Incluso el Señor Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Entonces ya no vamos a participar de estar tomando esas aguas amargas que el mundo nos da, ¿verdad? Porque realmente dice la palabra del Señor que donde sobreabunda el pecado, aumenta la gracia, ¿verdad? Y pudimos darnos cuenta, según el libro de Hebreos que mencionaba mi hermano Gerardo, que al final de cuentas la amargura hace que no podamos recibir la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llenarnos de esa gracia, pero ¿cómo vamos a llenarnos de esa gracia? Recibiendo las cosas dulces por medio de la Santa Cena. Y también, pues, que quería aprovechar para compartir esto, porque Eclesiastés 5:12, solo le voy a dar lectura aquí. Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, que lo amargo se combate con lo dulce, ¿verdad? Con lo dulce.
Entonces, ¿qué es dulce? Dice que dulce es el sueño de ¿quién? Del trabajador. Entonces aquí me ponía a pensar en muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez tú en tu trabajo, tú te esforzaste, tú ya llevas años y años en tu trabajo o llevas años y años en la iglesia sirviendo y todavía no te lo han reconocido. Tal vez no te han dado esos privilegios o no te han ascendido en tu trabajo secular. Eso te volvió amargo y ahorita lo que hiciste es dejar de trabajar como lo hacías al principio. Tal vez dijiste, nah, si ya me esforcé, ya hice todo lo que pude y entonces no, ahorita ya no voy a trabajar como trabajaba antes. O en la iglesia ya no voy a servirle al Señor como yo servía antes, así. Simple y sencillamente, entonces uno empieza a tomar esa actitud de decir, tal vez uno va a seguir trabajando, pero ya no con el mismo esmero, ¿verdad? Como con la misma fuerza. Pero entonces aquí dice Eclesiastés 5, dulce es el sueño del trabajador. Entonces lo que tenemos que hacer, en lugar de llenarnos de amargura, en lugar de empezar a recriminar, de decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Seguir trabajando, eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando en tu trabajo secular, seguir trabajando en la iglesia, seguirle sirviendo al Señor, porque eso va a hacer que tu sueño sea dulce y que toda amargura se empiece a ir también de nuestras vidas. Amén. ¿Algo más, Gerardo? Sí, a mí me venía aquí un versículo en donde hace una mención ahora acerca por ejemplo, nosotros que estamos haciendo esta labor. Y dice así, luego les dijo, id y comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Dice, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Entonces, si nosotros hacemos un poquito de hincapié en esto que está diciendo este versículo, también a nosotros, a los que estamos en esta casa que es Betlehem, la casa del pan, nos envía también a compartir el vino dulce. Nos envía a dar porciones a aquellos que están en tristeza. Amén. Es un versículo que me llamó mucho la atención, es Nehemías 8:10, pastor. Amén. Entonces, en resumen, ¿dónde vas a poder ministrar la amargura? Pues buscando de Dios, arrepintiéndote, reconociendo. Y hoy, como dice el versículo, hoy te estamos enviando una porción para que te alegres. ¿Qué va a alegrar tu corazón? Que te juntes con tus hermanos para alabar y adorar a Dios. Es necesario que busques busca una casa donde se predique la sana doctrina. Pero ven y alégrate, gózate con los que se gozan. Ven, acércate a los hermanos. Y ahí en la alabanza vas a dar gritos de alegría, de júbilo, y Dios te va a ministrar tu alma. Vas a poder adorarlo, vas a poder recibir la palabra de Dios. Entonces, este es un llamado urgente. Es el tiempo final. Y el Señor viene por una novia. ¿Acaso cuando la novia va al altar, va enojada? ¿Va amargada? No, la novia va feliz. Si ahí está su novio con quien se va a casar y con quien va a pasar toda la vida. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, el rapto. El Señor viene por una novia alegre, no una novia amargada. Viene por una novia que va a ir feliz al altar. Entonces yo te quiero decir, si tú estás lejos, tienes que regresar. Tú eres hijo, tú eres hija, aceptaste a Cristo. Ya, o sea, sacúdete todas esas cosas que te han estado afectando tu vida espiritual. Ya no es tiempo que estés ahí pensando, voy, no voy, me quiere, no me quiere. No, Dios te ama y tiene un plan para tu vida, pero es necesario que nos despojemos de todo esto. Y es todos los días, todos los días, todos los días nosotros tenemos que ir buscando de Dios, pero si no, eso te va a terminar consumiendo, y el problema es que la amargura contamina, como vimos a Noemí, saca lo que está en su corazón, saca y afecta a veces a nuestros seres queridos, porque esa amargura a veces se manifiesta en un mal carácter. ¿Y quiénes pagan? Pues tu cónyuge, tus hijos. Al final ellos dicen, ¿y ahora qué? Hace 5 minutos estaba de buenas y ahora está de malas. Tal vez ni tú mismo te aguantas, ni tu misma mujer te aguantas. No, regresa a los caminos del Señor.
Y si tú estás en una iglesia y eres miembro de una iglesia, pues ven delante del Señor, delante del altar de Dios y dile, Señor, quiero sacarme esto, ya no lo aguanto. Tengo envidia, tengo amargura, tengo tristeza, tengo enojo. Ve delante de Dios. Y por último, siempre como hacemos, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, ahí donde estás, puedes entregarle tu vida al Señor o te puedes reconciliar. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Quiero abrir mi corazón. Hoy te vengo aceptando como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, mis transgresiones, aún mis iniquidades. Inscríbeme en el libro de la vida. Yo quiero la vida eterna. Así que abro mi corazón. Y si tú ya conocías de Dios, dile, Señor, aquí vengo hoy una vez más a levantar mis manos, me rindo una vez más y me vengo a reconciliar contigo, me quiero reconciliar contigo. Quiero abandonar el pecado, quiero abandonar esa vida de pecado, de impiedad. Recíbeme una vez más. Así que oramos por ti, te bendecimos y damos gracias a Dios por este nuevo episodio de Bethlehem. El Señor nos está permitiendo poder llevar la palabra. Así que te bendecimos y ya sabes que si quieres escribirnos, pues ahí estamos. Si no tienes una casa donde congregarte, pues aquí están las puertas abiertas de Iglesia de Cristo Judá, Ministerios de Benecer acá en Puebla, bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez. Bendiciones.